de predicar libremente aquí en la congregación, en todo lugar, en las calles, en las plazas, y eso es una gran bendición, hermanos. Podemos llevar el evangelio en distintos lugares, en nuestras casas. Y en esta mañana, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Marcos, capítulo 10. Y es muy importante, hermanos, todo lo que estamos anunciando, ir enfocándonos cada día más, hermanos, en ganar almas para Cristo. Ese debe ser nuestro principal propósito, adorar a Dios y predicar el Evangelio para que las almas sean ganadas para Cristo. Ahora, vemos, hermanos, cómo también las cosas que están aconteciendo en el mundo. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, como nos dice la palabra de Dios. Hay guerras, rumores de guerra. Vemos cómo está el pueblo de Israel. Cada vez están más enemigos, le están rodeando, se están involucrando en la guerra en contra de Israel. Que sabemos, ¿verdad?, que cada día más las naciones se van a ir airando en contra del pueblo de Dios que es Israel. Cada día más el odio se irá incrementando en contra de Israel. Más naciones se van a ir sumando en contra de Israel. Y esto, hermanos, también entendemos por la palabra que todo es ya un preparativo para que todos los acontecimientos proféticos se vayan cumpliendo. Pero esto, hermanos, es un llamado de atención para nosotros. Más que nunca, hermanos, tenemos que estar involucrados en la obra del Señor. Más que nunca tenemos que estar enfocados en las cosas del Señor, de servirle al Señor, congregarnos, predicar el Evangelio, estar ocupados en las cosas del Señor. Entonces, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Evangelio según Marcos, capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 17 en adelante. Y el título de este mensaje es El pecado de la avaricia y el joven rico, segunda parte. La última vez que me tocó predicar había compartido acerca del pecado de la avaricia en la primera parte y hablamos acerca del rico insensato. Pero en esta mañana quiero compartir con ustedes, hermanos, la historia del joven rico. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias, Lucas capítulo 10, versículo 17 en adelante. Dice así: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo:
Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén, hermanos. Hasta aquí en los versículos bíblicos que estaremos leyendo en esta mañana acerca de el joven rico que tenía intenciones de seguir a Jesús. Tenía sinceras intenciones de seguir a Cristo. Y entonces, hermano, este mensaje está estrechamente relacionado con el mensaje anterior, en donde hablamos del pecado de la avaricia, también hablamos de la codicia. ¿Por qué, hermano, es tan importante hablar acerca de esto? Porque la palabra de Dios nos dice que este pecado es un obstáculo para que miles y miles o hasta millones de personas puedan entrar en el reino de Dios. Es un obstáculo para que le tiene atrapado a los hombres para que no entren en el reino de Dios. Entonces, la última vez que me había tocado predicar acerca de este mensaje del pecado de la avaricia, habíamos hablado acerca del rico insensato. Y ahí veíamos que también cuando Jesús estaba enseñando a las multitudes, un hombre se le había acercado a Cristo pidiéndole al Señor que le solucione sus problemas terrenales. Más específicamente el problema de la herencia. Pero Jesús le aclaró a este hombre que él no vino para solucionar esas cuestiones del hombre aquí en la tierra. Eso Jesús le dejó claro. Inclusive el Señor Jesús aseveró más diciendo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, la vida del hombre no consiste, hermano, en los bienes materiales que nosotros podamos poseer, sea mucho o sea poco. Entonces vemos que en ese primer mensaje hablamos de algo muy, pero muy importante. También hablamos acerca del propósito principal de la venida de Cristo a este mundo. Y vamos a volver a reiterar, hermanos, alguna parte de esa introducción. Quizá hay hermanos que no estuvieron, otros que estarán escuchando la grabación o estarán viendo por las redes sociales y estarán en la misma condición que estuvo este joven rico que quiso seguir a Cristo. O estará en la misma condición de aquel rico insensato que estaba haciendo muchos planes para su vida aquí en la tierra, pero sin tener en cuenta a Dios. Entonces, hermanos, ahí en el Evangelio de Lucas, el Señor le aclaró muy bien a este hombre, le dijo que Él no vino para solucionar los problemas terrenales del hombre. Jesús no vino, hermanos, a este mundo para solucionar los problemas económicos y financieros del hombre en este mundo. Por eso es muy importante, hermanos, tener un concepto bien claro acerca de la persona de Cristo y acerca del propósito de su venida a este mundo. Entonces, está más que claro que Cristo no vino al mundo para solucionar los problemas judiciales, financieros o económicos del hombre en la tierra. Jesús, hermanos, vino con un propósito claro y específico. Vamos a leer nuevamente esos versículos ahí en Marcos 10, en el mismo capítulo de Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí vemos, hermanos, el propósito de la venida de Cristo. Dice, Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese fue el principal propósito de la venida de Cristo y lógicamente para enseñarnos acerca del reino de los cielos. Vamos a ver también otro versículo más. Entonces, en Mateo 18:11, Mateo 18:11. Es muy importante, hermanos, predicar acerca de esto, también para contrarrestar muchas falsas enseñanzas, para contrarrestar muchas falsas doctrinas
que andan por ahí predicando falsos apóstoles, falsos profetas. Y nosotros, hermanos, que estamos en la sana doctrina, es muy necesario que prediquemos estas verdades acerca de la doctrina de Jesucristo. Mateo 18, 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Claramente nos dice el Evangelio según Mateo que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Es decir, el Señor Jesucristo vino a salvar al hombre de sus pecados. Jesús vino a este mundo a librarnos de la condenación eterna. Jesús vino a librarnos del castigo eterno, hermanos. Ese es el propósito principal cuando Cristo vino por primera vez a este mundo. Y vamos a leer otro versículo más, Mateo 9:13. Y aquí ya vamos adentrándonos un poquito más. Leíamos 2 versículos en donde nos habla la Biblia claramente para qué vino Cristo. Aquí también en Mateo 9 vamos a ver otro de los propósitos, ¿verdad?, por los cuales vino Cristo, que Él mismo nos había enseñado. Mateo 9. Bueno, Mateo capítulo 9, versículo 12 y 13. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí vemos, hermanos, el propósito de su venida. Él vino a salvar al hombre de sus pecados. Él vino a llamar al hombre y a la mujer al arrepentimiento, para que arrepentidos de sus pecados puedan creer en Cristo como su Salvador. Entonces, hermanos, el propósito de la venida de Cristo nosotros tenemos muy en claro, pero hay mucha gente, hermanos, que tienen un concepto totalmente erróneo acerca de la persona de Cristo. Por eso es importante que nosotros estemos bien fundamentados en la verdad, que estemos bien fundamentados en la palabra, para poder presentar defensa de nuestra fe, para poder presentar defensa del Evangelio de Jesucristo. Porque hoy día la gente le tiene a Cristo como un sanador nada más, le tiene a Cristo. ¿Qué es lo que hoy día se promete a la gente, hermanos? ¿Qué es lo que se promete? Sanidad, se le promete bienestar, se le promete riquezas materiales, se le promete bendiciones y todas esas cosas que a la gente le encanta escuchar. Se le ofrece a la gente lo que la gente tiene comezón de oír. Entonces los falsos maestros también aprovechan, muchas veces se aprovechan de la necesidad de la gente y predican este tipo de mensajes para atraer a las multitudes hacia ellos, y luego ellos se aprovechan, ellos sacan sus propios beneficios de todo eso. Entonces ellos le ofrecen a la gente salud, prosperidad, bendiciones materiales. Entonces eso, la gente tiene un concepto de Cristo totalmente equivocado. Entonces la gente, las multitudes siguen a Cristo porque ellos quieren algo a cambio, porque ellos quieren sanarse, porque quieren recibir bendiciones materiales o por cualquier otro motivo a cambio de seguirle a Cristo. Pero esto, hermanos, es un evangelio completamente equivocado. Este, hermanos, no es el evangelio de Jesucristo. Y vamos a ver también ahí en el mismo capítulo, por ejemplo, en Marcos 12, cuando el Señor Jesús, hermanos, estaba predicando a las grandes multitudes, llegó un día en que el Señor hizo un llamado general a todos aquellos que le seguían.
Porque dentro de esas grandes multitudes, hermanos, no todos los que estaban ahí eran genuinos creyentes. En medio de esas grandes multitudes había mucha gente que le seguía a Jesús solamente por los milagros, solamente por los panes y los peces, porque querían algo a cambio de seguirle a Él. Entonces, un buen día el Señor Jesús se paró ante las multitudes y hizo este llamado. En Marcos 12, versículo 28. Marcos 8:34, hermanos. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este, hermano, es el llamado del Evangelio de Jesucristo. Si alguno quiere seguirme, dijo Jesús a las grandes multitudes, si hay alguien que quiere seguirme, debe de renunciar a sí mismo, debe tomar su cruz y seguirle. Ese, hermano, fue el llamado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué piensan ustedes, hermanos, que no mucha gente son los que realmente están dispuestos a seguir a Cristo? ¿Por qué piensan ustedes, hermanos, que los que realmente quieren seguir a Cristo, los que son verdaderos discípulos de Cristo, son la minoría? ¿Por qué? Porque están dispuestos a obedecer el llamado de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque la gran mayoría, hermanos, no quiere sufrir. La gran mayoría, hermanos, no quiere ser despreciado por causa del nombre de Cristo. La gran mayoría no se quiere humillar, no quieren negarse a sí mismo, no quieren tomar la cruz y no quieren seguirle a Cristo. Por eso prefieren seguirle al Cristo que hoy día se predica, al Cristo sanador, al Cristo prosperador, al Cristo que bendice. A ese Cristo sí, las grandes multitudes sí quieren seguirle, hermanos. Pero no de ninguna manera. Ustedes van a ver, hermanos, siempre donde se predica el verdadero evangelio de Jesucristo, siempre van a ser la minoría. Y donde se predica el engaño, donde se predica la falsa doctrina, ahí van a ver, hermanos, multitudes de gentes, miles de gentes que están ahí dispuestos a ser engañados, se prestan para que sean engañados por el enemigo. Pero sin embargo, hermanos, el Señor nunca les puso fácil a la gente el hecho, hermano, de llamarle a que le sigan. El Señor nunca dijo: ustedes si me siguen todo les va a ir bien. Jesús jamás ofreció algo a la gente a cambio de seguirle, mucho menos riquezas materiales. Esas cuestiones son otra cosa, hermanos. Nuestro trabajo, nuestra familia, si nos va bien económicamente o no nos va bien económicamente, eso es totalmente independiente, hermanos, del llamado de Cristo. Uno puede tener muchas posesiones, una persona puede tener riquezas, pero puede ser también un verdadero discípulo de Cristo. Sabemos, y vamos a leer más adelante, que un rico es muy difícil que entre en el reino de los cielos. Pero de que hay creyentes ricos, también los hay, hermanos. Entonces vamos a ir viendo, vamos a repetir nuevamente, porque quizá hay muchos, el hermano Dani justamente me dijo que hay mucha gente que están visitando las redes sociales de distintos lugares, que están escuchando, ¿verdad?, las prédicas, y el Señor también utiliza estos medios para hacer llegar el evangelio a mucha gente. Entonces, Marcos 8:34, el llamado, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahí está, hermanos, ahí está el punto central, hermanos, del evangelio. ¿Estamos dispuestos a obedecer el llamado de Jesús?
Yo creo que sí, aquí todos los que estamos aquí en la Iglesia Bíblica en Capital Miranda, hemos acudido al llamado de nuestro Señor Jesucristo, a estar dispuestos a dejarlo todo para seguirle a Cristo. Esto estoy hablando en el sentido espiritual. Aún muchas veces sabiendo que va a haber oposición, sabiendo que aún nuestros familiares a veces se van a levantar en nuestra contra por causa del nombre de Cristo, cuando verdaderamente uno se convierte, hermano, uno está consciente de eso. Entonces uno prefiere obedecer a Dios antes que a los hombres. Y qué importante es, hermano, que nosotros tengamos claro este llamado de Jesús. Si alguno, fíjense, hermanos, cómo Jesús se dirigió a las multitudes, porque Él sabía muy bien, hermanos, siendo Dios manifestado en carne, que solamente algunos de esas multitudes eran los que le iban a seguir a Él. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir a mí, porque Él sabía que no todos estaban dispuestos, hermanos, a dejar todo para seguirle a Él. Jesús sabía muy bien que no todos estaban dispuestos a sufrir para seguirle a Cristo. Él sabía muy bien, hermanos, que no todos iban a querer seguirle a Él realmente por lo que Cristo es, porque realmente ellos querían ser salvos. Y eso, hermanos, acontece también hasta hoy, hasta este mismo tiempo en la actualidad. Y creo que este mensaje, hermanos, es más que oportuno predicar en estos tiempos, ya que en los días en que vivimos, hermanos, hay tanto engaño, hay tanta mentira que se promueve, se predica, se proclama, y todo es en nombre de Jesús. Porque todos los engañadores también predican en nombre de Jesús. Entonces ellos te prometen cosas en nombre de Jesús. Entonces es muy importante, hermanos, tener discernimiento espiritual. ¿Y cómo podemos tener discernimiento, hermanos? A través de la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando venimos a congregarnos y tenemos un corazón dispuesto de recibir la palabra de Dios, de aprender y poder aplicar a nuestras vidas, primeramente. Entonces el Señor nunca, hermano, el Señor le ofreció a la gente algo fácil. Es más, todo lo contrario, el Señor Jesús dijo que seguirle sería difícil. Jesús dijo, el que me quiere seguir, le va a costar todo. Si me quiere seguir, te va a costar todo. Eso es totalmente lo opuesto, hermano. Es lo que Cristo dijo, opuesto a lo que hoy día se predica. Jesús dijo, si alguien me quiere seguir, le va a costar todo. Vas a tener que dejar muchas cosas. Entonces, ese es el llamado que Jesús hizo en aquel tiempo, hermano. Y también es el llamado que en este tiempo el Señor nos está haciendo a nosotros. Y si hay alguien que en esta mañana está escuchando este mensaje o estará escuchando esta predicación en otro momento a través de las grabaciones, por las redes sociales, a través de los audios, entonces este llamado también es para usted, querido oyente. Si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiere venir en pos de Cristo? ¿Habrá alguien en esta mañana que está dispuesto a renunciar a sí mismo y tomar la cruz de Cristo y seguirle? Porque ese es el llamado de Cristo, hermanos. Y en aquel tiempo, hermanos, ¿qué representaba llevar una cruz? En los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento, en los días de Cristo, en donde el gobierno romano era el imperio que gobernaba en esos tiempos, la pena capital era, hermanos, la crucifixión. Eso lo sabemos muy bien, bíblicamente y por la historia secular, que la pena capital era la crucifixión. Y una persona que era condenado, que se le había cometido algún delito grave, era condenado a la crucifixión. ¿Y qué era, hermanos, lo que la persona que era condenado? Él tenía algo muy claro, él tenía algo seguro en su mente. Una persona que era condenado por el imperio romano, por la justicia romana, sabía muy bien que él tenía que llevar su cruz hasta llegar al lugar de su muerte. Fíjense, hermanos, cuál es la enseñanza que Cristo deja. El que era aquel asesino o criminal o ladrón, como vemos en la Biblia que cuando Jesús murió en la cruz,
había dos malhechores, dice, al lado de él, uno a la izquierda, uno a la derecha. Esos también fueron condenados a la crucifixión. Bueno, cuando una persona era condenada por la justicia romana, esa persona tenía que acarrear por un trayecto, algunos dicen por 500 metros, 600 metros más o menos. Era un trayecto que él tenía que acarrear esa cruz hasta llegar al lugar de su muerte. Porque él sabía muy bien que él no iba a escapar de la muerte. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña, hermanos? Que nosotros tenemos que estar dispuestos a llevar su vituperio. Tenemos que estar dispuestos a padecer por causa del nombre de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Esa es la enseñanza del Señor Jesús. Tomar su cruz hasta la muerte. Recordemos lo que el Señor dijo en Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, el llamado de Jesús, hermanos, es realmente en gran manera difícil para todos aquellos que no están dispuestos a reunir, ¿verdad?, los requisitos que el Señor Jesús había enseñado acerca del llamado que el Señor había hecho a las multitudes. Y vemos, hermanos, que todos aquellos que solamente seguían a Cristo por los milagros, aquellos que querían ser sanos o querían recibir algo a cambio de seguir a Cristo, ya muchos de ellos ya se apartaron del Señor porque ellos ya vieron que seguirle a Cristo no iba a ser fácil. El cristiano tiene que tener claro, hermano, en su mente, seguir a Cristo, hermano, no te va a ser fácil. Todo lo contrario, va a ser una lucha constante. Vamos a tener que luchar contra nosotros mismos, contra la corriente de este mundo, contra oposiciones, contra falsas doctrinas, aún en contra del desprecio de nuestros familiares. Vamos a tener que soportar eso, hermanos. Tenemos que estar conscientes que nadie no nos va a aplaudir porque somos cristianos, hermanos. Todo lo contrario, nos van a aborrecer, hermanos, por causa del nombre de Cristo. Jesús mismo dijo, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Entonces, hermanos, vamos a volver a Marcos capítulo 10. Y es muy interesante, hermanos, que nosotros leímos a partir del versículo 17 el Evangelio de Marcos capítulo 10. Pero si nosotros retrocedemos un poquito, hermanos, unos versículos antes, vemos que el Señor enseñó acerca del reino de Dios y los niños. Fíjense, hermanos, en el versículo 13, por ejemplo, dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y vemos, hermanos, que a raíz de esa enseñanza, vemos que Jesús hizo el llamado, hermano, acá, cuando Jesús dijo después, versículo 15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. A raíz de esta enseñanza, hermano, vino también la historia del joven rico. Esto fue lo que, a partir de esto fue también la historia que tenemos relatada aquí en la Biblia, acerca de un joven que quiso seguir a Jesús. Y qué interesante, hermano, porque la triste historia es, hermano, que este joven no estuvo dispuesto a seguirle a Cristo. Por eso digo, hermanos, Jesús nunca le puso fácil a la gente, hermano, el hecho de seguirle. Por eso vemos que este joven aparentemente estaba totalmente decidido a seguirle a Cristo. Pero cuando Jesús le puso sus condiciones, ¿cuáles eran las condiciones para seguirle? Dice ahí este joven ya, él dice, se fue triste y no quiso seguirle a Jesucristo. Entonces Jesús usó el ejemplo de un niño, hermanos. En el versículo 15 dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y nosotros, hermanos, acá mismo podemos ver con nuestros hijos o con los niños de la escuelita bíblica, ¿qué pretexto, hermanos, ponen los niños para venir a la escuelita? Ninguno. No solamente que no ponen pretextos, sino que ellos están con gozo, ya están, hermanos, deseando que llegue esa hora. Los niños ya están preparados, esperando que llegue ese momento de poder encontrarse con Jesús.
de poder estar en la presencia de Dios. ¿Y qué ellos, hermanos, hacen para venir? Dejan todo, hermanos. Ellos no les importan su familia, no les importan sus juguetes, sus vecinitos. Lo único que ellos quieren es venir a estar en la presencia de Cristo. ¿Y por qué ellos, hermanos, vienen sin reservas? Ellos vienen, hermanos, a los brazos de Cristo. Y este debe ser el ejemplo, hermanos, el ejemplo de un niño para todo aquel que quiera entrar en el reino de Dios. Ir a Cristo totalmente decidido, sin reservas, sin importarle el costo de seguirle a Jesucristo. Por eso, hermanos, los niños vienen contentos, con alegría, totalmente decididos a encontrarse con Jesús. Y esa tiene que ser la actitud de todo aquel que quiera entrar en el reino de Dios. Y ahí vemos, hermanos, que por eso es tan importante también para los que predican el Evangelio, nunca ofrecerle algo bonito a las personas para que le siga a Cristo. Siempre hay que presentarle a las personas el Evangelio claro y cuáles son las condiciones que el Señor Jesús exigió para todos aquellos que quieren seguirle. Muchas veces escuchamos que la gente predica a las grandes multitudes y dicen: sonría que Dios te ama, sonría que Jesús te ama, levante la mano los que quieren ser cristianos, los que quieren seguir a Cristo. Y vemos que si hay 1000 personas, las 1000 personas levantan la mano. Y ellos piensan que esa es la manera de seguir a Cristo. Y eso es totalmente, hermano, un falso evangelio. En ninguna, a esas personas no se les habla del pecado, no se les habla de la falsa doctrina, no se les habla del arrepentimiento, que tiene que abandonar su pecado y seguir a Cristo. Si se predicaría ese estilo de mensaje, hermanos, la gente quedaría vacío ese lugar. Quedarían a lo mejor un puñado de gente dispuestos a escuchar este tipo de mensajes. Porque el mensaje de Cristo es duro, hermanos. El mensaje de Cristo es contundente, llega, hermanos, al corazón. A veces nos incomoda porque va en contra de nuestra voluntad. Va en contra de la voluntad del hombre, va en contra de los pensamientos del hombre. ¿Por qué digo esto? Vamos a leer un poquito en Isaías. Hermanos, yo tengo que estar dispuesto a seguir a Cristo según lo que Él demanda de mí, hermanos. No según lo que a mí me parece, no como a mí me parece. Nosotros debemos de adorar a Dios y debemos de seguir a Cristo de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a lo que a nosotros se nos antoja, no de acuerdo a lo que a los hermanos les parece, no, de acuerdo a lo que Dios nos manda en su palabra. Isaías 55. Es un pasaje muy conocido. Isaías 55, versículos 7 y 9. Este es el llamado de Dios para el hombre también, hermanos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es, hermanos, el llamado al arrepentimiento. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Fíjense, hermanos, si un pecador se arrepiente de sus pecados, entonces Dios dice, está dispuesto a perdonarle. Porque Dios dice, es amplio en perdonar al pecador. Pero ¿qué tiene que hacer el pecador? Debe de humillarse delante de Dios. Debe de arrepentirse de sus pecados. Debe dejar su camino de pecado. Entonces, hermano, por eso, hermano, es que la religión no puede cambiar al hombre. La religión, hermano, no transforma al pecador. La religión te ofrece ciertos rituales religiosos, pero solamente de una manera externa. Personas que por ahí se confiesan ante un cura, o se confiesan ante un pastor, no sé lo que sea, o meramente tienen una religión,
pero no hay un cambio de adentro para afuera. Por eso Jesús dijo que es necesario nacer de nuevo. Tiene que haber un nuevo nacimiento en el hombre. Y hoy día, por eso, hermano, es que la religión no cambia. La gente va religiosamente los domingos, va a la iglesia, mayormente va a misa, se confiesan, pero el que es impío sigue siendo impío, el que es borracho sigue siendo borracho, el adúltero sigue siendo adúltero, no quiere dejar a la mujer ajena, el impío sigue siendo aún más impío, y esa es la religión, esa es lo que la religión le ofrece al hombre. Podemos hacer una pequeña comparación. ¿Con qué podemos comparar, hermano, la religión del hombre? Es como un pequeño calmante. Fíjense que a veces nuestros niños tienen una fiebre, tienen un dolor, o nosotros tenemos un dolor de cabeza fuerte, y tomamos un calmante, pero ese, hermano, no quita la enfermedad, no quita el dolor. Solamente por un ratito, por una hora, calma un poquito la intensidad del dolor. Y eso es lo que ofrece la religión. Le ofrece a la gente algo como un calmante por unos días, unas horas, pero sin embargo luego ellos siguen el mismo camino ancho que los lleva a la condenación. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo, hermanos, transforma la vida del pecador. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, transforma la vida del hombre. El peor de los pecadores puede ser transformado, hermanos, por medio del Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces el versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Fíjense, hermano, no es como el hombre se imagina, no es como el hombre pretende seguir a Dios, sino que es como Dios estableció en su palabra. Porque los pensamientos de Dios son totalmente opuestos a los pensamientos del hombre. Por eso es que la gente quiere seguir una religión, porque ese es el camino ancho que a la gente le gusta. La gente está dispuesta a caminar kilómetros y kilómetros con tal de cumplir con su religión y tener un pequeño alivio de su pecado. Porque la gente piensa que de esa manera alivian su pecado. Hacen peregrinaciones, largas caminatas, otros dan dinero, hacen ofrendas para ver si pueden de alguna manera alivianar un poco su pecado. Pero esto, hermano, en nada puede aliviar, mucho menos quitar el pecado. Entonces vemos que el Evangelio que Jesucristo ofrece al hombre es para salvación, para perdón de pecados y vida eterna. Entonces, hermanos, volvamos al Evangelio de Marcos. Y dice, al salir él para seguir su camino, vino corriendo, hincando la rodilla delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vino uno corriendo, dice. Pareciera ser que estaba muy desesperado, pareciera ser que estaba muy compungido, ¿verdad? La manera en que este joven se acerca a Cristo. Acá no dice, hermano, pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, dice que era un hombre, un joven rico. Era un muchacho joven que todo nos indica que él quería realmente seguir a Cristo. Porque dice, fíjense la manera en que nos relata la palabra. Vino uno corriendo, dice, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No solo que vino corriendo, hermano, sino que se postró delante de él. Yo creo que si hoy día alguien hace eso, hermano, nadie vamos a dudar que él quiere seguir a Cristo. Y fácilmente podemos ser engañados, ¿verdad? Pero bueno, nosotros simplemente predicamos el Evangelio. Pero en este caso Jesús
Él conocía cuál era la intención del corazón de este joven, que realmente él no le quería seguir. La intención de este joven era total, el concepto que este joven tenía acerca de Cristo era erróneo, como mucha gente tiene un mal concepto acerca de Jesucristo. Entonces dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y esta pregunta es interesante, hermanos. Esta pregunta debemos de entender en el sentido de que este joven quería obrar algo para poder heredar la vida eterna. En ese sentido, este joven pregunta. Es como decir, ¿qué puedo hacer para ganarme la salvación? Lo que la mayoría de la gente, hermanos, la mayoría de la gente está dispuesto a entregar su vida en sacrificio con tal de ganar la salvación. Están dispuestos a caminar kilómetros y kilómetros con tal de ganar la salvación o de dar dinero, ofrendas. En ese sentido, lo que este joven, él quería hacer algo para poder ganar la salvación y heredar la vida eterna. Por eso vemos, hermano, que el Señor Jesús, lo que el Señor Jesús le plantea. Y vamos a ver el versículo 18 en adelante. Aquí vemos que el Señor Jesús se dirige a él diciéndole, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Este, hermano, es la palabra clave en toda la enseñanza que Cristo le dio a este hombre. Muchas veces pasamos por alto lo que Jesús le dijo en el versículo 18. ¿Qué es lo que Jesús le dijo a él? Porque Jesús le estaba queriendo dar a entender a él que él no era un hombre justo delante de Dios, a este joven rico. Porque Jesús de antemano ya sabía que este joven rico, él se consideraba justo en sí mismo. Este joven rico, él consideraba que él no había pecado, que él no había quebrantado ningún mandamiento de la ley. Entonces, en el versículo 18, Jesús se le adelanta a este joven diciéndole que ni aún él, estando en la condición del hombre, se consideraba bueno. Imagínense, hermano, qué profundo es lo que Jesús le dijo en el versículo 18. Entonces Jesús se le adelanta diciendo, si ni siquiera yo me considero bueno, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, ¿qué le queda al hombre pecador? Eso es lo que Jesús le plantea a él. ¿Por qué? Porque él no se consideraba un pecador. Ahora Jesús le plantea lo siguiente. Jesús, hermano, le presenta la ley a este joven. Este joven era un hombre judío, conocía la ley del antiguo pacto, conocía la ley que Dios le había dado a Moisés. Y Jesús le cita la ley diciendo, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo él le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Fíjense, hermanos, cómo este hombre, el alto concepto que él tenía de sí mismo. Este joven rico tenía una alta estima. Este joven rico tenía un muy alto concepto de sí mismo, atreviéndose a decir que él nunca quebrantó un solo mandamiento de Dios. O sea, es un orgullo muy grande que tenía este joven. Se nota que era un hombre religioso, que él se engañaba a sí mismo, pensaba que él nunca quebrantó un solo mandamiento de Dios. Entonces él dice, desde mi juventud, todo esto lo he guardado. Es decir, nunca yo quebranté estos mandamientos. Entonces, ahí vemos, hermanos, cómo el Señor Jesús le confronta a este joven. De una manera sencilla, el Señor no tuvo que darle un largo discurso. El Señor con unas simples palabras, Jesús le confronta a este hombre. Y vamos a ver, hermanos, recordemos, hermanos, el primer mandamiento de la ley, que es en cuanto a la idolatría. Sabemos que en el Antiguo Testamento la palabra nos enseña, ¿verdad?, que la idolatría primeramente era, ¿verdad?, rendirle culto a un ser inanimado, a un objeto, a una imagen, a una estatua, a algo que no es Dios, a algo que el hombre se fabrica
y el hombre le rinde culto. Eso es lo que el Antiguo Testamento nos presenta como idolatría. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, se amplía más allá de adorar una imagen, más allá de rendir culto a una estatua. El Nuevo Testamento nos enseña que la idolatría va más allá que eso. Y vamos a ver un poquito en qué consiste todo esto, hermanos. Entonces, dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Y a dónde quedó, hermanos, todo ese aparentemente un deseo genuino? ¿Dónde quedó, hermanos, toda esa apariencia que él tenía, verdad, de querer seguir a Cristo? Ahí vemos que todo se desmoronó ante la presencia de Cristo. Todo se desmoronó el concepto erróneo que él tenía acerca de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesús le quería mostrar? Vamos a ver un poco, hermanos, Santiago 2:10. Santiago 2:10. Dice así, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y recordemos lo que Jesús le dijo, una cosa te falta. Un punto, él era el que había quebrantado los mandamientos de Dios. Y Jesús le dijo, una cosa te falta. Uno puede decir, pero una cosa nomás, parece ya prácticamente nada. Pero esa una cosa es lo que realmente era el principal pecado que le estaba impidiendo a este hombre seguirle a Cristo. ¿Y cuál era ese pecado, hermanos? El pecado de la avaricia. Este hombre amaba la riqueza. Este hombre amaba los tesoros de este mundo. Este hombre no estaba dispuesto de compartir sus riquezas con el pobre. Este hombre no estaba dispuesto a compartir sus bienes materiales con aquel que necesita, con el que tiene hambre, con el que padece necesidad. El pecado de la avaricia, hermano, es bueno poder definir nuevamente, hermano, porque la avaricia consiste, hermano, que es el deseo excesivo por acumular bienes materiales. Es un deseo excesivo en acumular riquezas para uno mismo, en una manera egoísta. Es decir, acumular riquezas solo para mí y no compartir con nadie. Ese es la avaricia, el pecado de la avaricia. Y vemos que es muy grave, hermano, porque vamos a ver si nos da el tiempo. En el libro de los Proverbios dice, con el avaro ni aun comas, dice. Imagínense, hermano, ante Dios, este es un pecado gravísimo. Con el avaro ni aún te sientes en su mesa, dice. Entonces vemos que Santiago dice, cualquiera que cumple toda la ley de punta a punta, pero falla en un punto, se hace culpable de todo. ¿Quién entonces puede ser inocente delante de Dios? Ninguno, hermanos. Porque todos en algún punto fallamos, transgredimos la ley de Dios. Por eso Jesucristo tuvo que venir al mundo, el único que pudo glorificar al Padre en todo, el único que fue obediente en todo. Y recordemos que cuando Jesús fue bautizado desde el cielo, dice, se oyó una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. El único que pudo cumplir toda la ley perfectamente. Entonces, hermanos, vamos a leer un poquito en Hebreos también, Hebreos 13. Esto es también una instrucción para nosotros los cristianos, muy, muy cortito. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia,
Fíjense, hermanos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Ahora, con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Qué importante es, hermanos, confiar en el Señor. Si tenemos mucho, entonces estemos contentos con lo que el Señor nos bendice. Y si tenemos poco, estemos contentos también con lo que el Señor nos da. El contentamiento no tiene nada que ver con tener muy poco no, tiene que ver con una actitud del corazón. Estar contento con lo que Dios me da. Puede ser mucho o puede ser poco, pero tener contentamiento. Esa es una gran virtud, hermanos, en la vida cristiana. Y vamos a ver un poquito Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Estaba mencionando, hermano, verá que en el Antiguo Testamento la idolatría tenía un concepto muy claro en cuanto a rendir culto a una imagen, a una estatua, a algo fabricado por el hombre. Pero en el Nuevo Testamento se amplía más el significado de la idolatría. Vamos a leer un poquito Colosenses 3:5. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y acá viendo, hermanos, y avaricia, que es idolatría. Acá está, hermanos, en el Nuevo Testamento se amplía más, va más allá que solamente rendirle culto a una imagen, va más allá que rendirle culto a una estatua, sino que acá está hablando a lo que era el pecado de este joven rico y también de este hombre necio, ¿verdad? Que le llamo en Lucas 12, que ellos estaban viviendo en el pecado de la avaricia y ellos atesoraban para ellos riqueza y no estaban dispuestos a compartir con el prójimo. Entonces vemos claramente que en el Nuevo Testamento la avaricia también Dios considera como idolatría. ¿Y qué dice la palabra? Ningún idólatra heredará el reino de Dios. Vamos a leer también en 1 Corintios, capítulo 6. Versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, aquí está, hermanos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, aquí también está, hermano, la avaricia, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y justamente lo que aconteció con este joven rico, tristemente, él prefirió sus riquezas antes que seguir a Cristo. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que ese es el pecado de la avaricia. Él amaba más sus riquezas que a Dios. Esa era la actitud de su corazón. Entonces, hermano, vamos nuevamente a Marcos. Podemos ver un poquito, hermano, también Salmo 52:7. También nos ilustra muy bien, ¿verdad?, acerca de este pecado. Salmo 52:7. Si me pueden acompañar, hermanos. Y qué bien que ilustra, hermano, este salmo con lo que aconteció con este joven rico. Salmo 52:7 dice: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Qué claro, hermano, que dice, confió en la multitud de su riqueza, dice, y se mantuvo en su maldad. Y eso es lo que aconteció con este joven rico. Entonces volvamos, hermano, también podemos leer un poco Lucas, un ejemplo más de personas que se consideran en sí mismos
justas, que no se consideran pecadores. Lucas 18. Versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Aquí, hermanos, también esta misma actitud era la actitud del joven rico. Él confiaba en sí mismo, él pensaba que era justo porque no quebrantaba los mandamientos de Dios, él confiaba en él mismo, pero menospreciaba al prójimo. ¿En qué sentido? Porque ¿qué dice la palabra? El que ama a Dios debe de amar a su prójimo. Y él decía que amaba a Dios, pero él en realidad no amaba a su prójimo. Entonces esos mandamientos él quebrantó de la ley de Dios. El mandamiento de la idolatría y del mandamiento del amor al prójimo. Entonces dice que dos hombres subieron al templo a orar. Y uno se consideró pecador y el otro se jactaba de que él era un hombre justo. Entonces, hermano, vemos que esta es la religiosidad. Esta es la religión externa, que la gente se considera justo en sí mismo, pero que en realidad no tienen un corazón arrepentido y humillado. Para terminar, hermanos, volvemos a Marcos. Marcos 10, nuevamente, para ir terminando. Entonces, vemos, hermanos, que qué importante, hermanos, lo que Jesús le dijo. Lo que Jesús le dice es: si tú has quebrantado la ley de Dios. Eso es lo que Jesús le dice en resumen. Tú eres un pecador. Porque cuando Jesús le dice una cosa te falta, ahí directamente Jesús, hermano, se dirigió a él ya al centro de su corazón. Porque ahí Jesús ya tocó, hermano, su idolatría. Cuando Jesús le habló de su riqueza, ahí empezó el problema. Porque a lo mejor si Jesús le decía, dame una ofrenda o andá y hacer una peregrinación, este hombre estaba dispuesto a hacer todo eso. O dame una cierta suma de dinero y vas a heredar la vida eterna. Él iba a hacer eso si él era un hombre acaudalado. Pero cuando Jesús le pide que se despoje de su riqueza, ahí el Señor le confrontó con su pecado, con el pecado de la avaricia. Y es tremendo, hermano. Realmente, ¿por qué Jesús le dijo? Porque dice la Biblia que Jehová es el que escudriña la mente y el corazón. El Señor conoce cuál es la intención de nuestro corazón, porque a Dios no le vamos a engañar. Él conoce hasta el más mínimo pensamiento del hombre. Entonces dice, una cosa te falta. Y qué terrible, hermano, para todas aquellas personas que piensan que ellos por sí mismos, haciendo obras, pensando que ellos están cumpliendo los mandamientos y que de esa forma se van a salvar, siempre Jesús le va a decir a ellos, una cosa te falta. Porque el hombre no puede justificarse por las obras de la ley. La Biblia dice claramente en Romanos capítulo 3 que ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley. Porque ningún ser humano puede cumplir la ley de Dios a la perfección. Solamente por medio de Jesucristo somos justificados gratuitamente delante de Dios. Y qué triste, hermanos, este hombre no estuvo dispuesto, hermanos, a despojarse de sus riquezas. No estuvo dispuesto, hermanos, a hacer tesoro en el cielo. No estuvo dispuesto a tomar la cruz de Cristo. No estuvo dispuesto a seguir a Cristo. Qué tremendo, hermano, porque cuánta gente hay, hermano, que a veces dice que quiere ser cristiano. Cuánta gente hay a veces que aparentemente quiere seguir a Cristo. Y a veces parece muy sincero, hermano. Pero cuando uno empieza a predicar la verdad de Dios, cuando uno empieza a presentarle el verdadero evangelio de Cristo, ahí ya empiezan a dar un paso hacia atrás.
Porque ellos dicen, ellos no dicen abiertamente, pero en su mente dicen, no había sido que no es lo que yo pensaba. Había sido que no es lo que yo pensaba que era Cristo. Había sido que seguir a Cristo no es fácil. Por eso es que mucha gente se vuelve atrás. Por eso es que mucha gente renuncian por el camino. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que había sido que seguir a Cristo tiene un costo. Qué importante es, hermano, y dar gracias a Dios por este remanente, este grupo de creyentes que estamos aquí en la Iglesia Bíblica, en Capitán Miranda, que sí hemos decidido, hermano, dejar todo y seguir a Cristo. Sí hemos decidido abandonar todo con tal de seguir a Cristo y ser aprobados por Dios. Porque lo demás, todo es secundario, hermanos. El trabajo, la salud, la familia, todo eso son importantes. Pero lo más importante es, como Jesús dijo, el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. Entonces, el resultado, hermanos, de las palabras de Jesús fue que, dice versículo 22, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué importante, hermano, es hablar del pecado. ¿Qué dice ahí en Romanos capítulo 3? Dice, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Por eso es importante a veces, hermano, predicar acerca de la ley, qué es lo que Dios prohíbe en la ley, para señalarle al hombre su pecado, para que se arrepienta de sus malos caminos y se vuelva a Cristo. Entonces Jesús le mencionó la ley y Jesús le dijo, una cosa te falta. Y esa una cosa, hermano, era lo que a él le impedía y le impidió seguir a Cristo. ¿Y cuánta gente, hermano, hay así? Que si Cristo le diría, una sola cosa te falta, no estarían dispuestos a seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque amaría más lo suyo, amaría más el mundo, amaría más su propia vida, antes que seguir al Señor Jesucristo. Entonces, también vamos a ver, hermano, ya creo que vamos a leer uno o dos versículos y oramos porque llegó la hora. Vamos a leer un poquito en Mateo 22, Marcos 12, vamos a leer Marcos 12. Por eso, hermanos, que nuestra relación con Dios, nuestra fe en Cristo, está estrechamente ligado, hermano, con nuestro prójimo. Si nosotros amamos a Dios, si nosotros decimos amar a Dios, entonces también debemos de amar al prójimo. Ese es el principal mandamiento de Dios. Si nosotros decimos que amamos a Dios y aborrecemos al prójimo, entonces estamos mintiendo. Acá dice Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas, de los que había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le respondió, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntó, dice a Jesús. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Fíjese, hermano, a esto es lo que Jesús le quería llevar al joven rico. Porque si él decía que amaba a Dios y guardaba sus mandamientos, él tenía que obedecer este mandamiento. Amar a Dios y amar al prójimo. Porque Jesús dijo que no hay otro mandamiento que estos dos mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Por eso es que este joven rico no amaba al prójimo. Él de labios para afuera decía que él amaba a Dios, pero en realidad él no amaba a Dios porque no amaba al prójimo. Pero fíjense, hermanos, lo que dice Jesús más adelante. Entonces, acá responde el escriba. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho. Este hombre reconoce que Jesús respondió rectamente, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo.
es más que todos los holocaustos y sacrificios. Pero fíjense, hermanos, lo que Jesús le respondió. Jesús no le dijo a él, entonces vos ya sos salvo. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Así como Jesús le dijo al joven rico, es como que le dijo, hay algo que te falta todavía. ¿Y cuál era? Seguir a Cristo. Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Estaba ahí, enfrente, le tenía. ¿Qué es lo que tenía que hacer él? Humillarse y reconocerle al Mesías como su Salvador. Entonces, qué importante es, hermanos, poder tener bien en claro los mandamientos del Señor, tener claridad acerca del Evangelio de Jesucristo, para que nosotros también podamos testificar a otras personas que no conocen todavía la verdad. Entonces, vemos, hermanos, que este pecado es sumamente grave a los ojos de Dios y que es un impedimento a miles y miles de personas que les impide entrar en el reino de Dios. Quería continuar, hermanos, pero ya, porque llegó la hora, ya vamos a dejar para... Hay mucho que hablar acerca de esto. Y si Dios permite, en el próximo, y si les parece a ustedes, continuamos acerca de este tema en el próximo mensaje. ¿Les parece, hermanos? Amén. Porque esto continúa hasta el versículo 27. Entonces, ahí hay algo también demasiado importante que tenemos que predicar. Amén. Entonces, hermanos, vamos a estar orando para terminar la reunión. Vamos a orar. Padre Celestial, que estás en los cielos, Señor, estamos infinitamente agradecidos, Señor, delante de ti, porque tú eres grande en misericordia, Señor, porque tú has extendido tu mano de gracia hacia nosotros, Señor, viniendo a este mundo en la persona de Jesucristo, Señor, y de tal manera nos has amado, Señor, que has entregado tu vida en la cruz por amor a nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque un día tú le has enviado a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz y cargar con nuestros pecados para que nosotros podamos heredar la vida eterna, Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos congregarnos en esta mañana, reunirnos como iglesia. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias por la vida de los niños. Gracias, Padre, por la escuelita bíblica, por las maestras que están enseñando. Y gracias, Padre, por darnos este gran privilegio de poder congregarnos como iglesia, de poder adorarte, alabarte y poder escuchar el mensaje de tu palabra. Y, Señor, si hay en esta mañana hay alguien que ha escuchado tu palabra, Señor, o habrá alguien que estará escuchando a través de las grabaciones, Señor, que tu palabra pueda obrar en sus vidas. Señor, te pido también por nuestros hijos, por cada niño de esta congregación. También te pido, Padre, por cada matrimonio de aquí de la iglesia local de Capitán Miranda. Y te ruego, Señor, por los hermanos también y hermanas que están enfermos. Te rogamos por la recuperación de ellos, Señor. Padre Celestial, ahora nos despedimos en paz y encomendamos nuestras vidas en tus manos. Todo esto, Señor, te agradecemos y te pedimos en el nombre de Cristo.